Es un placer y un honor estar hoy en cambio con John Lee Anderson, uno de los grandes cronistas del mundo, periodista del New Yorker. John Lee es escritor, ha escrito muchísimos libros, una biografía espléndida del Che Guevara. La caída de Bagdad es un libro que ganó el premio Reporteros del Mundo. Y el año pasado llegó a Colombia el libro Los años de la espiral, una recopilación de artículos sobre América Latina. John Lee nació en California en el año 57, pero yo creo que si le preguntan su nacionalidad diría que es latinoamericano. Bienvenido a Cambio, John Lee. Gracias, Patricia. Un gran gusto. Encantado de estar contigo aquí con Cambio. Bueno, si uno está contigo, tiene que hablar de América Latina en primer plano. ¿Cómo ves a Colombia hoy? Tú cubriste mucho el proceso de paz de Santos. Recuerdo que tenías una ilusión enorme con lo que estaba pasando en el país. ¿Cómo nos ves hoy en día? Sí, es como si la marea abundante ha salido, ¿no? Y no ha vuelto a la playa, algo así. Siento como una resaca entre los colombianos que yo conozco. Puedo opinar poco porque no he estado muchos días en el país, por más que he venido cada año 2 o 3 veces. Han sido muy puntuales. Espero tomar más criterios en este viaje. Pero siento una especie de desazón y quizás impaciencia o desilusión inclusive entre algunos colombianos en torno a lo que fue el proceso de paz, porque claro, no se logró la paz total en Colombia, ¿no? Es algo que obvio, yo sé que lo ha planteado el nuevo presidente Petro y está enfrascado en diálogos con los diferentes grupos armados. De hecho, lo de la FARC fue histórico, fue un hito, un acontecimiento, la verdad, mundial. Y yo me entusiasmé tanto, como bien recuerdas, Patricia, porque en esos momentos del 2014 al 2016 en que se llevó a cabo finalmente, ¿no?, la firma de la paz y la salida de miles de armados del monte, además de aclaraciones históricas por parte de los diferentes personajes que habían estado involucrados en esa contienda durante décadas, hubo una especie de oxigenación en Colombia y una efervescencia, una noción de porvenir, de posibilidades nuevas. Había roto el molde de siempre cíclica del conflicto y eso era algo que había que abrazar y aplaudir. Como alguien pues que había recorrido en esos años y los años anteriores durante casi 15 años más el Medio Oriente y los conflictos en esa zona. Hay que recordar que cuando vino el proceso de paz en Colombia, era el único lugar en el mundo donde un conflicto se resolvía por el diálogo. Es decir, en el resto del mundo había una hemorragia de sangre. ISIS estaba causando sus atrocidades por todos lados sin que el resto del mundo aparentemente tuviera la capacidad de intervenir y parar esas atrocidades. Había una impotencia, y yo creo que universal, en torno a algunos de los grandes problemas de nuestro tiempo: el terrorismo, la migración masiva, el narcotráfico, un desazón ya de la actualidad del hombre y de la mujer contemporánea. Y en Colombia había como un puntico de luz. Es decir, un conflicto que había durado más de medio siglo se paraba. Es cierto que luego, pues, bueno, ya sabemos, o sea, todos podemos hacer la aritmética de por qué no se logró, por qué no se consolidó. Hubo un cambio de gobierno, un presidente que llegó, que no estaba y lo hizo transparente, que no le interesaba, no estaba convencido de los acuerdos logrados. Entonces, se puso freno a algunos aspectos de lo que tenía que haber venido después de los acuerdos,
algunos guerrilleros volvieron al campo, otros no salieron del campo porque ya estaban en el narcotráfico. Mientras tanto, el país seguía con su narcotráfico y los otros grupos, entre ellos los paramilitares y demás, fueron tomando espacios abandonados por la FARC. Los helenos nunca salieron del campo. En fin, el país hoy en día, a 8 años ya, 7 años de la firma de los acuerdos de paz con la FARC, está en un nuevo plató en que se necesita mirar en el espejo. Sigue siendo un país polarizado, ¿no? Se ha ido de derecha a centro de derecha y finalmente tiene un presidente de izquierda que no es popular con mucha gente, ha hecho gestos pragmáticos, diría yo, en estrechar la mano con Uribe, con los ganaderos y otros grupos así, pero estamos en tiempos polarizados, en época en que los mismos presidentes utilizan redes sociales como Twitter y todo es muy gatillo fácil. Entonces, sigue la sensación de exacerbación en el país. Y Colombia, como el resto del continente, sufre de problemas existenciales, ¿no? De, qué sé yo, jurídicas, de falta de Estado de Derecho. Es un país de paso de migrantes hacia el norte, el Darién. Sigue siendo el narcotráfico. 23 años después de que se inventó Plan Colombia, Colombia exporta no sé cuántas veces más cocaína hoy en día que hace 23 años. O sea, en la guerra contra la droga ha fracasado, es obvio, ¿no? Sí. Estamos en una época en que cuestionamos todo, exacerbado por la pugna que se realiza a través de las redes sociales y la manipulación de los medios por parte de grupos económicos también, ¿no? Y grupos políticos interesados. Y eso ha causado también una desilusión en el público hacia los periodistas. Y bueno, hay mucha competencia para lo que es la atención del ciudadano. Entonces, no lo tienen fácil los colombianos. Sigue siendo el único país que tiene una lucha armada y varias luchas armadas y con un problema de criminoso, ¿no? O Sí. criminal, delictiva, no lograda. El país todavía no ocupa los espacios que tiene que ocupar, no tiene el dominio de la fuerza. El Estado colombiano le ha faltado la legitimidad total con sus ciudadanos y con sus ciudadanos, debido a episodios en el pasado, como el paramilitarismo, como en el caso de los falsos positivos. Se va oxigenando todo eso gracias a los acuerdos de paz y la JEP, pero no estamos ni a medio camino todavía, diría yo, en torno a lograr una especie de consenso entre los colombianos. John Entiendo que es Lee, un crispado, sí. John Lee, ¿cómo nos está viendo el mundo hoy? Los años de la negociación del proceso, cuando se firmó la paz, éramos un país muy admirado en el mundo. Hoy en día, ¿cómo nos ven? Pasamos de moda, el mundo está desilusionado de Colombia. ¿Cómo nos ven? Es una buena pregunta, Patricia. Yo diría menos, no sé si desilusionado, porque los índices económicos de Colombia son buenas. Hay turismo que viene hacia Colombia, hay una expectativa entre muchos jóvenes del norte, de Europa, Estados Unidos, hacia Colombia, vienen aquí. Es un país que les emociona, que antes no era ni concebible eso, ¿no? Hasta hace pocos años. Y todo eso es positivo, ¿no? Hay una noción de la voz indígena, afrocolombiano también, se ha brotado, tiene mucha más visibilidad a través de las culturas, la música, el arte y también la política en Colombia. Esos son logros positivos que son visibilizados en el exterior. Lo que pasa es que Colombia un poco ha vuelto a ser el país del ruido blanco. ¿Qué quiero decir con eso? Sus conflictos, su insularidad, su discurso interno
no tiene eco, no tiene resonancia en el exterior. Nadie sabe bien cuáles son los líos colombianos. O sea, les interesa Colombia por determinadas cositas. Para ir a Colombia, a Cartagena, para ir a la playa, para, qué sé yo, ir a Palenque, para ir a Medellín, para disfrutar de la música o el folclore o los productos colombianos, buenas y malas, lamentablemente. Entonces, cada uno agarra lo que quieren de Colombia, pero Colombia como tal, así como en antes, cuando era puro conflicto y violencia y malandrería, un poco ha vuelto a ser ese país cuyas problemas internas políticas, cuyas discusiones y preocupaciones no calan al exterior. Claro. Hay una noción de que eso sigue. Hay momentos en que hay, y trechos largos, lo compararía, por ejemplo, con Argentina. Hace rato que el lío interior de Argentina, sea lo que sea, pues no tiene eco en el exterior. No tiene porque no se han insularizado, ¿no? Si tú empiezas a ponerte atención a ver, ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Paraguay? No es algo común que en Bélgica o España o en Estados Unidos lo sepan. Su relación con el país es de nicho, de cosas muy puntuales. Y estos países un poco han perdido su perfil mundial, que lograron. Yo diría que Colombia logró un espacio en el escenario mundial muy positivo en esos años 2015, 2016, en que se logró la paz. Muchos periodistas vinieron acá, muchos reportajes se hicieron, documentales se hizo, películas se han hecho, ¿me entiendes? Y eso a su vez abrió a que el mundo se interesara en Colombia, en su cultura, en su ecología, en sus posibilidades positivas. Y eso un poco se ha menguado, no se ha ido del todo, pero está en un momento en que Colombia tiene que luchar para ser visible de nuevo. Óyeme, y esa campaña del presidente Petro contra el cambio climático y su discurso casi que obsesivo en el exterior, bueno, y en Colombia también sobre ese tema, ¿ha generado algún impacto en el exterior, alguna admiración? ¿Se le reconoce que él es un líder en ese campo? Mira, yo creo que de momento se podría hacer más. Si bien en un momento dado se hizo, quizás se ha perdido entre tantas otras cosas que están ocurriendo en el mundo, desde la guerra en Ucrania a la vuelta al poder de Lula, que sí tiene una resonancia fuerte, siendo un poco como el amo del 60% de la Amazonía y habiéndose desplazado un Bolsonaro que lo que quería hacer con la Amazonía era quemarla, ¿no? Entonces, no es el caso en Colombia. Yo creo que es un agregado positivo y sí, creo que entre los círculos ecologistas, medioambientalistas y el periodismo que se sepa de eso, sí, es un agregado positivo nuevo, pero no ha tenido la resonancia que yo esperaría habiendo visto ese discurso tan, digamos, inspirador, diría yo, de Petro en torno a lo que es la Amazonía. Creo que tiene que ver con una noción del público más allá de lo posible. Creo que todo el mundo está un poco a la expectativa. Yo creo que el presidente Petro llegó a la tarima con unos discursos espectaculares en varios ámbitos, desde lo ecológico, a querer lograr la paz total, a la legalización de las drogas, que quizás fue el mensaje que más titulares generó en el mundo. Y un poco el mundo entonces queda a partir de ahí esperando que si la retórica cala en lo que es la política colombiana. Y siento que hay una especie de estancamiento debido a las polémicas y política interior colombiana, lo cual no está bien entendido por el mundo afuera. O sea que está muy bien que quiere Colombia, salvar.
la selva, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Esa parte es un poco como lo después del conflicto. Esa es la parte más importante. Una cosa es tener la buena intención y lo otro es a ver si lo puedes lograr. ¿Cómo hacemos? Estoy seguro que hay, no sé, pero me imagino que hay desde el gobierno colombiano comitivas y delegaciones y expertos reuniéndose con sus contemporáneos en esos círculos ecologistas. No es algo que está en los titulares todos los días. Todos, yo creo que más allá de Colombia también, lo que nos interesa en la salvación de la naturaleza en nuestros países, tenemos que pensarlo más como algo conjunto y tenemos que ver la forma de visibilizarlo cada día más. Estamos todos recién como llegando a darnos cuenta que el cambio climático está aquí, pero ¿cuál es nuestro aporte día en día, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Y creo que en Colombia, como en todos los demás países, es un desafío todavía que lo tenemos por delante. Sí. John Lee, te invito a que demos una mirada a América Latina, Venezuela. ¿Qué va a pasar ahí? Tú conoces muy bien la situación en Venezuela. Se nota que hay un acercamiento, sí. Mira, Venezuela vuelve un poco a la tarima mundial gracias a que la administración Biden, a diferencia de Trump, que se dedicó 4 años en intentar tumbar el gobierno y demás, y reconocer a un muchacho que, pues, si bien tenía, estoy pensando en Juan Guaidó, no era una presidencia paralela que no tenía poder, en fin, eso es un ciclo que se ha terminado. Lo que no se ha terminado es el gobierno de Maduro. Y entonces la administración Biden lo que ha hecho es hacer una especie de acercamiento, a ver si con su política, que es bastante híbrida, diría yo, pragmatista y transaccional, en buscar maneras de lograr entendimientos, no una especie de solución global al problema entre Venezuela y Estados Unidos y demás países, sino, y quizá comenzando con el petróleo, o sea, que creo que no sorprende a nadie, pero a partir de ahí ya entablar en una suerte de conversaciones posteriores que siguen, ¿no? Buscando puntos de convergencia. Es un poco como la política que está haciendo Biden ahora con China, ¿no? Para evitar un conflicto mayor que todo el mundo tememos venir en unos años, volver a tener ciertos acercamientos diplomáticos para evitar una conflagración mayor. En el caso de Venezuela, escuchamos que el asesor de la Casa Blanca se reunió hace poco con Juan González en Qatar, que cualquiera hubiera pensado que eso es quizás un avance positivo. Y estoy seguro que la Casa Blanca busca concesiones democráticas por parte de la administración de Maduro. Pero ayer vimos que el régimen de Maduro inhabilitó a la política, la candidata, la rival, la opositora, Ana Corina Machado, durante 15 años. O sea, no sé si es una medida de fuerza por parte del régimen o es un desafío. Todavía no se puede interpretar bien. Algo parecido pasa quizás con los grupos armados en Colombia. Una vez que se sepan que los han identificado, la Casa de Nariño, como para dialogar, ellos buscan armarse más para ser más fuertes en la mesa de negociaciones. Hay un matiz de comportamiento lógico en ese sentido y no hay que preocuparse demasiado. Si uno es diplomático, hay que entender que estos son escaramuzas previas a pláticas maduras que pueden lograr algo mejor. Vamos a ver, lo de Venezuela
yo creo que estamos en un periodo en que podríamos ver una oxigenación en lo que es el proceso político venezolano. Pero también podría estancarse y podríamos seguir en este trance envilecido con los gobiernos de izquierda, ¿no? Durante un tiempo más. Porque hemos vuelto a una especie de lógica guerra friista en el mundo, ¿no? En que estos países se dan cuenta, y países como el de Ortega, de Nicaragua, que pueden jugar con el monstruo o el imperio, pueden toquetear los dedos del imperio porque tienen a China que les vienen a ayudar, pueden jugar, ¿no? Pueden ser más desafiantes que los cubanos pueden firmar otro tratado militar con los rusos o los chinos o no sé qué. O sea, estamos en eso. Y mucho tiene que ver con la guerra en Ucrania. Si se nota que Putin se vuelve muy inestable, que parece que empieza ese camino, a lo mejor estos países que reclaman su bondad, la bondad putinesca, ¿no? Empiezan a retroceder un poco. Pero ahora hay una China emergente que quiere también jugar en el patio, ¿no? Y está muy empeñado en flipear los países que todavía reconocen a Taiwán a reconocer a China. Todos sabemos que cada vez que esto sucede en un país, los presidentes de turno reciben no solamente unos cuantos tratados comerciales lucrativos de China, sino en algunos casos, yo creo que en la mayoría, los presidentes también reciben su dinerito, ¿no? Lo mismo se hizo Taiwán en su momento, ¿no? ¿Y estás Pero, pensando en qué presidentes? ¿Mm? ¿En qué presidentes en concreto estás pensando, John Lee? Uf. Bueno, mira, en concreto estoy pensando en el presidente Varela de Panamá, que cambió de Taiwán a China hasta hace pocos años, y hay cierta evidencia de que una firma propiedad de su familia recibió un deal, un negocio que le valió 47 millones de dólares, creo que fue, o quizás fue 147 millones de dólares. Pero digamos, eso sí lo he visto, no, o sea, no podría ir a un jurado para decir que sé que es verdad, pero hay más criterios para creer que sí es verdad. Y no creo que ningún latinoamericano se sorprendería si fuera verdad. O sea, la corrupción en América Latina ha sido el gran lastre de la política y de la democracia latinoamericana de los últimos 30 años. Entonces hay un cinismo en torno al modelo político democrático. Y entonces, yo no sé si Bukele ha recibido dinero. Yo no sé si la hondureña, la Xiomara, ha recibido dinero. O los demás que han cambiado su reconocimiento de Taiwán a China. Pero es de suponer que sí. John Lee, Cuba, ¿cómo la ves? Cuba lo veo muy estancado. Ya pasó la época en que los jóvenes querían ir ahí, mucho menos a cortar caña, ni a ponerse poleras del Che. Es decir, lo que hubo de emoción y euforia, más o menos coincidiendo con el proceso de paz aquí, la apertura entre Biden y Raúl Castro, que hizo que Cuba se abriera, al menos culturalmente, ¿no? Y comercialmente al mundo y a Estados Unidos, fue un periodo de 2 años y medio de euforia y efervescencia muy increíble a presenciar, ¿no? Pero después se cerró en parte por Trump, que llegó al poder y quiso deshacer todo lo que había hecho Obama, pero también se cerró por la línea dura en Cuba, quizás el estado de seguridad, ¿no? Que no es que se sentía ansioso, receloso con la apertura, porque alguien me contó que en el año, creo que 15, o a lo mejor fue 16, creo que 15, el año después de que se firmó la reapertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, algo así como 2 millones de norteamericanos visitaron la isla. O sea, de
quizás 20,000 o 50,000 a 2 millones. Y yo creo que para los conservadores cubanos, es decir, el estado de seguridad, eso les tiene que ver asustado. Y ellos hicieron varias cosas para poner freno a eso, ¿no? Y eso, y también lo hizo Trump. Es decir, es como si con Trump y los neoconservadores, el Marco Rubio y demás, junto con el Estado más dogmático cubano, no digo Raúl Castro, porque tengo la noción de que él sí estaba a favor, ¿no? Entonces, ¿quién? Lo cerraron. Mira, vamos a ver. Yo digo el estado de seguridad. O sea, los organismos de contrainteligencia que son muy fuertes en la isla y militares que se sentían recelosos y sentían que iban a ser como quizás arrollados por la gran potencia, soft power de turismo y dinero e inversiones norteamericanas. Y bueno, simplemente cerraron las puertas. Y Se entonces la suponía, pandemia volvió a agudizar eso. Los rusos no tienen dinero como para distribuir en realidad. Los chinos han sido cuidadosos en hacer presencia ahí. Tampoco son santos de devoción de los cubanos. Los sí. chinos no son muy queridos en Cuba. Los vietnamitas sí lo fueron, pero tampoco son una potencia como para venir y reemplazar a turismo de Estados Unidos. Entonces Cuba está un poco como el boxeador que ya está en el 10º round, no tiene un knockout, pero sabe mantenerse a pie, pero está muy golpeado. Y los cubanos lamentablemente han sufrido penurias y vicisitudes y carencias durante décadas, así que pueden seguir aguantando. Yo creo que algo así es un poco la lógica del gobierno ahí y buscan concesiones migratorias o los crean, ¿no? Para destapar vapor de la olla, como siempre han hecho. O sea, el año pasado creo que fue más de 250,000 cubanos se fueron de la isla. Es lo más desde la revolución. Y se fueron a través de estos vuelos charter a Nicaragua y después en convoy hacia el norte. O sea, Miami está inundado de cubanos nuevos. Y eso es muy triste. Yo tengo amigos en la isla y yo estuve el año pasado un rato. Y los jóvenes se van, los jóvenes y la gente con temple, con capacidad con capacidades, digamos, la gente educada se van, porque no hay oportunidades en la isla. Es una gran pena para Cuba, que no pueden mantener su gente ahí. Entonces, Cuba está en crisis. No sé cómo lo van a solventar, porque hasta que están dispuestos a abrirse como un país como los demás y y arriesgar las consecuencias inclusive de perder el poder por parte del Partido Comunista, hacer un partido más. Yo no creo que cambien las cosas en Cuba. Yo no creo Se, que cambien. se suponía que Biden iba a llegar a digamos, flexibilizar las medidas que dejó Trump, que exacerbaron el bloqueo y demás, pero no ha pasado mayor cosa. ¿Por qué? Es que esta administración Biden llega al poder, acuérdate, después del asalto al Congreso y demás, y una constatación de que Trump casi logró la reelección. El país está cambiado. Los que lo apoyaron y que se han hecho fuertes en sus estados han consolidado una fuerza adicional a la que tuvieron antes senadores y congresistas y gobernadores de derechas. Ahora se avalan digamos, de sus sectores binacionales. O sea, acuérdate que los venezolanos y cubanos jugaron todo un rol en lo que fue
la campaña, la votación en Florida y también en Texas. Entonces, América Latina ha llegado a Estados Unidos, ya entra en lo que es la política interna. Y si bien antes administraciones demócratas en Estados Unidos, como la de Obama o Clinton, lo entendían o aprendieron a través de duras lecciones que no había que enojar a los cubanos de Miami, pues Biden no ha querido ni tocarle las fibras. Es decir, han optado por una política, por el temor de que Trump o alguien como Trump vuelve a la tarima, vuelve al poder, han optado por una política transaccional de lo más, mínimo esfuerzo. O sea, si no ganan nada abriéndose a Cuba, por más bondadoso que sea el gesto, no lo van a hacer. Es más, no pueden, ni Obama pudo deshacerse del embargo, el famoso bloqueo, porque es un acto de Congreso y se tiene que lograr una mayoría, y eso es imposible hoy en día. Entonces, Obama lo que estaba haciendo era deshacerlo por pedazos. Y eso es lo que se logró en esos 2 años de distensión con Cuba. Y se lograron muchísimas cosas. Básicamente estaba deshaciéndose el bloqueo sin deshacer el bloqueo formalmente, pero lo estaba haciendo con los hechos, ¿no? Con gestos y acuerdos bilaterales por parciales y por el turismo masivo que llegaba y con ello mucho dinero, además de remesas. Entonces, la administración Biden puede jugar con cosas como remesas, vuelos, cuotas de inmigración, pero hasta que hay un gesto por parte de los cubanos que demuestran a la derecha norteamericana que están dispuestos a abrirse o ser menos dictatoriales o dejar un espacio para su oposición interna, no cambia nada. ¿Y qué posibilidad ves de que vuelvan a sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo? Que es una injusticia terrible que ahora Cuba esté en esa lista. Yo creo que estamos, estamos con... Yo estoy de acuerdo y tiene que ver con por qué regalar si no me das nada a cambio. O sea, es una hace en la manga. Es así. O sea, hasta que Díaz-Canel suelta algo, no lo van a soltar tampoco. O sea, ¿para qué? ¿Para qué venir como el buen samaritano si el otro no me da? O sea, ya se ha vuelto así un poco Estados Unidos con la región, ¿no? Porque se dan cuenta que bueno, por la política interna estadounidense, se ha vuelto mucho más transaccional, a eso voy. Ya quedaron atrás los días de Jimmy Carter en que sí, te devolvemos el canal porque históricamente es lo mejor que hacer, no sé. ¿Y qué tendría de decir que se va a enterrar el último sabre de la Guerra Fría? Eso se quedó atrás. ¿Qué crees que tendría que darles o en qué ceder Díaz-Canel para que sacaran a Cuba de la lista esa? Mire, yo no digo que no lo van a hacer unilateralmente, no sé cuáles son sus discusiones internas en la Casa Blanca. Yo sé que eso está hablado, hay gente que lo están haciendo lobby a la Casa Blanca de hacerlo, pero se han vuelto salomónicos al respecto, ¿no? Yo creo que lo que tendría que ver es hay una serie de cosas que debería o pudiera hacer Díaz-Canel como para ir oxigenando el ambiente con Estados Unidos de nuevo. Uno sería, bueno, ya en lo económico más o menos van abriéndose, pero un poco tardío también, ¿no? O sea, un poco tardío. Ya lo habían hecho varias veces y luego cerraron. Entonces, como que no lo hacen muy convencidos, lo hacen de manera táctica. Eso es la sensación que da el gobierno cubano, que en cuanto al sector económico, van dejando que la gente gane por su cuenta para para que divisas empiezan a circular para luego cerrar de nuevo, si es que algunos se ponen demasiado ricos o qué sé yo. Estamos en una cosa así. Yo creo que el tema migratorio también es importante, aunque no es el tema más grande, porque por más cubanos que se van de la isla,
no es una crisis de los balseros, tampoco. Digamos, si Díaz-Canel tomara una distancia más explícita de Rusia en resoluciones de la ONU, sería interesante, no creo que lo haga. Pero yo creo que el guiño más importante quizás sería de un levantamiento de las restricciones en torno a la libertad de expresión y de actividad política en la isla. O sea, algo menos que eso no es el tejido, o sea, no, es como el bordado en una manta con bastante, ¿me entiendes? O sea, no es lo principal. Tendría que ser un gesto ya más que simbólico, más sustancial, como para mover ficha hoy en día. Porque la cosa en Estados Unidos se ha cambiado. Lamentablemente han perdido el momento, o sea, casi como si los cubanos perdieron el momento. No digo que sea la culpa solo de ellos, vino Trump, pero también dejaron que sus más conservadores, sus más recelosos también impidiera más apertura en Cuba. Y creo que es lo que hizo falta en Cuba. Si no hubiera sido así, no hubiera habido un estallido social como tuvieron en el verano del 2022, en 60 ciudades y pueblos a través de Cuba. No fue toda una operación de la CIA, ¿no? Cualquiera que ha ido a Cuba sabe que está muy desgastada la infraestructura cubana. Los cubanos están obstinados, como dicen ellos, muchos de ellos, y la mayoría de los jóvenes lo que quieren es salir. Es una isla al final, ¿no? Y cualquier joven quiere salir de su isla para conocer el mundo. Eso ya es natural, más aún en un lugar como Cuba, donde no hay oportunidades políticas y económicas. Entonces... John Lee, hablamos de Bukele y el fenómeno del Salvador, es decir, cómo se llega a esa cura. Bukele, que es el más trumpista de todos los líderes latinoamericanos, ¿no? Tuitea, su etiqueta es el dictador más cool del mundo, con un guiño a los hipsters, se cree hipster, se pone la gorra atrás, es un transgresivo en términos de lo que es el protocolo presidencial. En un país que hay que recordar, desde el final de la guerra ha tenido 4, sino 5 presidentes anteriores, el que menos ha terminado en la cárcel o es fugitivo por corrupción. Y tanto de la derecha como de la ex izquierda, el FMLN, ¿no? El partido político que era hace una vez un grupo armado guerrillero. Entonces, la población salvadoreña que es, o sea, como siempre ha sido campesina, emigrada, vive de remesas, hastiado de la presencia de maras, de grupos malandros muy violentos desde hace 30 años, que cada gobierno de turno que ha llegado al poder ha transado con ellos también, ¿no? Como en los otros países en donde los sectores pobres, las comunidades pobres, las barriadas, están en manos de malandros, los políticos, los presidentes de turno siempre transan con ellos. O sea, siempre niegan que lo han hecho, pero siempre hay un personero intermediario que transa con el grupo armado para ver si ellos pueden lograr el voto popular en esa zona para ellos. Lo hacen en Haití, lo hacen en Brasil, lo hacen en Venezuela, lo hacen en todas partes. Y lo han hecho siempre en El Salvador y también lo hizo, por más que dijo que no, Bukele. Hasta que... en Colombia. Y claro, sí. Y hasta que un buen día los jefes de la Mara Salvatrucha, MDC, no sé cómo se llama, ¿no? MS-13, qué sé yo. Optaron por matar indiscriminadamente, no sé si eran 120 personas en un solo día, como para simbolizar su ruptura de la tregua que habían hecho con el gobierno debido a no sé qué traspié por parte del gobierno.
en cosas que habían transado, secretas, como mejores celdas para los jefes encarcelados, qué sé yo, preventas para los familiares, en fin. Por una supuesta ruptura o traspié por parte del gobierno, hicieron ese matazón y Bukele aprovechó el momento, quizás lo estaba esperando, para básicamente apresar a todos. Y ya construyó una cárcel muy grande en que creo que hay 60,000 y tiene todo una forma de proceder que es humillante, ¿no? Hacia los presos, ¿no? Básicamente los desnuda, los pone en short. Creo que las familias tienen que pagar los short. Los hace, es casi como norcoreano la forma en que los amontonan en unos espacios masivos y los humillan con fotografías de ellos agachados, casi desnudos. Los tienen en camas sin colchones, o sea, sobre metal, ¿no? Sobre como le llaman los resortes. Y eso ha calmado la calle en El Salvador. Obviamente no ha terminado con los problemas básicos en El Salvador de pobreza, Estado de Derecho, porque por más que tú metes tus malandros en cana, no has resuelto el problema que los dio origen, ¿no? Pero, De pobreza, de corrupción pública, y sobre todo la falta de Estado de Derecho. El hecho de que un mandatario puede lograr eso es y puede ser muy aplaudido por la gente que han sufrido los vejámenes de los malandros durante un tiempo. Pero a ver, ¿qué pasa en 4 años? ¿Qué no, pasa cuando se cambia de presidente? ¿Acaso la policía en ese país o el ejército son sanos? No, sí. no son sanos. Libres de culpa o pecado ellos mismos. Entonces, pero el lío entonces lo interesante es que Bukele rompe el molde un poco de la izquierda-derecha tradicional en América Latina. Es de derechas, no es de izquierdas, ¿no? Pero tiene un verbo popular y populista y es mano Un dura. origen, Y eso es y un algo origen. llevado en muchos países. Entonces, el modelo Bukele está siendo estudiado y en algunos casos aclamado por nuevos líderes populistas en todo el continente, desde Chile a Haití. Es preocupante que en Colombia ciertos sectores están Sí, aclamando a Bukele y pidiendo un Bukele colombiano. Eso es sí, muy, claro. muy preocupante. Chile, ¿cómo ves Chile después de ese triunfo de la derecha? Sí. Impensable. Mira, es interesante, ¿no? Conozco a Gabriel Boric, el joven presidente chileno. Es un joven, en lo personal, muy ilustrado, muy sincero. Es un joven muy honesto que está en coalición con el Partido Comunista, que es mucho más extrema que él. Él es más bien socialdemócrata, Gabriel Boric. La gente olvida que la constituyente que fue, digamos, rechazada en las urnas fue logrado a partir de un referéndum que él apoyó junto con grupos conservadores para pacificar la calle en Chile y se logró. O sea, él hizo un esfuerzo personal estrechando la mano a grupos conservadores que también a su vez optaron por hacer un constituyente nuevo, a ver si eso calmaba la ira popular que había hecho que Chile fuera escenario del estallido social más fuerte en América Latina, ¿no? Con muertes y muchachos cegados, todo eso, torturas inclusive. Y bueno, eventualmente llega a la presidencia, tiene que apoyar la constituyente. Curiosamente, llegó a manos más bien de gente progresista y no de sectores conservadores. O sea, los candidatos a la constituyente fueron elegidos popularmente en votaciones. Entonces,
aunque durante el año y medio en que se hizo la primera esfuerzo de la Constitución, la nueva Constitución, hubieron esfuerzos al interior de templarlo, de volverlo más moderado. Al final salió visto como algo extrafalario, de izquierdas, qué sé yo, puro LBTG y cambiar el país a darle un nombre plurinacional como Evo Morales hizo con Bolivia. Bueno, los conservadores en Chile hicieron galas con eso y fue rechazada. Coincidió con un downturn, un declive en la seguridad pública en Chile y una constatación que Chile, siempre el país excepcional en América Latina, como la Suiza, ¿no? Se estaba latinoamericanizando. Ya tienen muchos migrantes indocumentados de Colombia, de Venezuela, de Haití. Hay por primera vez los chilenos se han tenido que confrontar sus recelos con gente de otro color. Hay un altísimo crecimiento de inseguridad pública, de robo, de hurto, de narcotráfico, de menudeo. O sea, estas cosas o no existieron o no fueron tan visibilizados como lo son hoy en día. La minoría mapuche se ha vuelto mucho más radical y militante también, más exigente en sus reclamaciones al Estado. Todo eso le ha venido encima a un joven Boric que recién llega verde al gobierno. Entonces, los de derecha le han robado el ring, ¿no? Y él sigue siendo un joven presidente que quiere lograr ser y representar todos los chilenos. Es interesante. Sí. No sé si lo va a lograr o si su gobierno va a ir al fracaso total y si Chile vuelve a una especie de país de derechas, pero en él tienen una gran persona. O sea, me consta a mí, en mi opinión, ¿no? Creo de todos los mandatarios que he conocido últimamente, es el que más me impresiona por su sinceridad, su honestidad y su empeño a favor de sus conciudadanos. Y no es un tipo sectario. Ojalá la región tuviera más presidentes como él. John Lee, y Lula, ¿no es como la esperanza de la izquierda? Triunfo. Mira, sí, mi último trabajo fue justamente un perfil de Lula, lo volví a ver, estuve allá en Brasil entre las dos votaciones que lo devolvieron al poder y desplazó a Bolsonaro. Yo creo que mucha gente se sintieron, entre ellos me incluyo, ¿no? Un respiro de alivio cuando Bolsonaro perdió y vimos lo que hizo, ¿no? Casi copiando el modelo Trump en tratar de asaltar el poder y mantenerse a través de la violencia. Entonces Lula llega al poder no consolidado, lamentablemente, sino con una victoria muy estrecha y viendo que el país había cambiado. Ya Brasil no es la Brasil de hace 15 años o 10 años atrás. Es un país bolsonarizado, con un poco como hizo Trump en Estados Unidos, mucho más polarizado. Quiere salvar la Amazonía, pero la Amazonía tiene varios millones de personas más, colonos, empujados ahí y envalentonados por las políticas de Bolsonaro, de básicamente arrebatarlo de los indios. O sea, haz lo que tú puedes ahí, ¿no? Quema el bosque, agárralo. Y entonces, y Lula tiene 77 años. Es un tipo robusto, lleno de energías, pero es mayor. Yo no digo que le falta luces, no. Pero es un tipo ya mayor, ya empezando su vejez y veo que tiene una tarea bien grande. Yo creo que ha habido, y lo que él ha querido es devolver Brasil a la tarima de su apogeo cuando era uno más de los BRICS. Pero ¿qué pasa hoy en día? El R de los BRICS es Rusia, es Putin invadiendo a Ucrania y desestabilizando el mundo. Él ha querido ser intermediario de nuevo, pero
ha decepcionado a mucha gente que esperaron más de él cuando básicamente ha optado por el argumento de Putin. Entonces, él mismo se ha minado su capacidad de intervenir diplomáticamente en esa contienda, porque hay una percepción por parte de los ucranianos y otros que básicamente es aliado de Putin. Entonces, vamos a ver, Lula tiene toda la posibilidad de hacer una gran presidencia, pero lo tiene más difícil que lo tuvo antes. John Lee, dada la experiencia y el conocimiento que tienes de América Latina y de los mandatarios de América Latina, ¿qué consejo le darías al presidente Petro para que termine bien su mandato? Pues chica, dar consejos a un presidente es un poco, no sé, sería que no parezca arrogancia mía, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, Patricia, no sé, yo recomendaría a cualquier presidente a cuidarse de las redes sociales, a no entrar en esa pugna, ni utilizarlas mucho y ojalá nunca, ¿no? De un poco devolver la presidencia a su estado digno, sin responder a las escaramuzas mediáticas del día. No ayuda a nadie, ni mucho menos al gobierno en funciones, porque es entrar en la rueda de la lucha libre, ¿no? Yo entiendo que el presidente Petro tiene ambiciones que son loables, es decir, la paz total, salvar la floresta, inclusive, o sea, todos sus reclamos son legalizar las drogas. ¿Por qué no? O sea, la guerra contra las drogas ha fracasado. O sea, sus ambiciones son casi utópicas, hasta maximalistas, diría yo. Ojalá se pueda lograrlas, pero sería yo quizás, sería mirar por dónde, a través de su capacidad de gobernanza, lograr algo en cada de los sectores que él ha identificado como prioridad suya, para que tenga al final de 4 años, ya que en Colombia solo se puede estar 4 años como presidente, para que tenga algo alcanzado al final de los 4 años. Bueno, y personalmente tus planes, ¿cuáles son? Entiendo que estás haciendo una biografía de Fidel Castro, me pareció leer en alguna parte. Mira, eso fue mi idea original, pero creo que me ha transmutado un poco la idea. Yo creo que más bien es ahora siempre tomando en cuenta su figura como la gran figura latinoamericana de la revolución de los últimos 60, 70 años. Es un poco también venir con la pregunta, ¿qué pasó con la revolución? ¿Qué hubo de todo eso? Porque estamos hablando de eso hoy en día, ¿no? Sí. Todos estamos un poco, ¿qué pasó con todo eso? Yo creo que no hemos hecho la contemplación. O sea, todo ha sido tan vertiginoso que no hemos tomado una pausa para reflexionar dónde estamos y cómo llegamos hasta acá. ¿Qué pasó con todo aquello? Y Fidel es una figura clave, pero va a ser no sé, va a ser una obra distinta a lo que yo tenía contemplado hace 10 años. Es una obra en que he estado elaborando, reporteando desde hace muchos años, pero creo que mi noción de lo que debo hacer ha cambiado un poco debido justamente a todos estos cambios, desde la firma de la paz en Colombia, desde la apertura con Cuba y con la venida de Trump, con la llegada de los populistas y el autoritarismo de nuevo al poder y un poco el declive de la izquierda. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Es Yo un creo tema que más bien que busca entender la problemática actual en lugar de algo que pones en el estante para leer cuando tienes un buen momento. Yo quiero escribir algo que es un poco más del momento, de esta coyuntura, busca respuestas. es un Entonces, tema sí, fundamental. sigo haciendo mis crónicas de siempre. Tengo uno sobre Haití que va a salir pronto. Siempre miro a Colombia como algo que
un lugar donde quizás puedo hacer algo próximo, periodístico, no sé todavía, pero quizás el año próximo tomo un sabático para hacer ese libro, Patricia, y aquí andaré de nuevo. No, es un tema fundamental. Bueno, John Lee es miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo y de la Junta Directiva. Fue muy cercano a García Márquez siempre. A raíz de eso yo lo conocí hace muchos años. Te quiero preguntar ya para cerrar, John Lee, ¿cuál es el recuerdo más entrañable que tienes de García Márquez? Bueno, el que me viene a la mente es en torno a su cumpleaños 80. Estábamos en Cartagena, después de cenar en su restaurante favorito con Mercedes y algunos amigos de ellos de toda la vida, en la cual me incluyeron esa noche en la mesa. Fuimos a la casa y me quiso llevar, me llevó a la terraza de la casa que sobremiraba el malecón ahí y el mar. Y pasaba un hombre en bicicleta de noche debajo de los faroles ahí y él dijo, y me agarró por el hombro, o sea, era un tipo como tú sabes bien, o sea, muy afectivo y muy táctil, ¿no? Y me agarraba y me decía, yo no puedo creer que tengo esta casa. Estaba como compartiendo su felicidad y un poco como el niño de Aracataca que había logrado cierta fortuna, como compartiéndolo. Era muy generoso él, ¿no? No era todo para él, era como para compartir. Y él como miraba como que no puedo creer, es increíble. Érase una vez, yo era ese chico en bicicleta. Cuando yo era joven pasaba por acá y dije, algún día, ojalá podría tener una casa ahí. Y ahora lo tengo, así digo. Y yo le felicité y era un momento así lindo, chico, un momento lindo. Sí, pinta mucho el personaje y Sí, todo su pasado. sí. Bueno, John Lee, muchas gracias por esta hora que has tenido para los lectores de Cambio. No, Es de verdad un honor haber conversado este rato con una leyenda del periodismo mundial en este momento. qué va, Patricia. Encantado de conversar contigo siempre. Muchas Bueno, gracias. Suerte gracias acá. a ti. Gracias.